división también, al mismo tiempo con algunas operaciones combinadas y signos de agrupación. Comenzamos entonces para ver la regla de los signos para la multiplicación. Esto significa que al multiplicar dos números hay que llevar también en cuenta sus signos. Como sabemos, un número entero puede ser positivo o negativo. Entonces, la regla es la siguiente: si yo multiplico más por más, sería más. O sea, si multiplico un número positivo por otro número positivo, el resultado va a ser otro número positivo. Si yo multiplico más, o sea, sería menos por menos, también daría positivo. ¿Qué significa eso? Si yo multiplico un número negativo por otro número negativo, el resultado es el número positivo. Entonces sería menos por menos, más. Si ahora, ¿qué pasa? Ocurre si son de signos contrarios. Si yo multiplico más por menos, mi resultado va a ser menos. Si yo multiplico menos por más, también voy a obtener un resultado negativo. Ese es en el caso de la multiplicación. Bueno, ahora estudiaremos algunas propiedades que son de la multiplicación. La primera propiedad es lo que se llama la propiedad conmutativa. ¿Qué quiere decir esto? Que si no importa el orden de los factores, el producto no debería cambiar. Entonces debería ser, o es en realidad, la misma cosa que multiplicar negativo 5 por negativo 6. Porque sería menos por menos, más 6 por 5, 30, positivo. Y acá que sería menos por menos, atendiendo a la regla de los signos que hemos estudiado, menos por menos es más, y 5 por 6 también es 30. Entonces significa que ellos son iguales. Correcto. Seguimos entonces. Ahora veremos lo que es la propiedad asociativa. En la propiedad asociativa, lo que ocurre es lo siguiente. No importa cómo yo asocie, al tener, por ejemplo, tres números o tres productos que están multiplicando entre sí, tres números multiplicando entre sí, no importa cómo yo asocio quién multiplique primero, el resultado es el mismo. En este caso, si yo tengo el siguiente, si voy a multiplicar negativo 4 y le voy a multiplicar a negativo 2 por 3, el resultado va a ser el mismo. Y eso es lo que nos dice la propiedad asociativa. Entonces, menos por menos va a ser más. 4 por 2 es 8 y me va a quedar 8 por 3. Aquí va a ser negativo 4. ¿Qué quedaría dentro del corchete? Menos por más, porque el 3 si no aparece signo es positivo, entonces menos por más, menos. 2 por 3, 6. Dentro del corchete quedó positivo 6. Y esto ya le quito el corchete porque ya estaba en el frente. Le quieren poner, da lo mismo, no le hace daño. Entonces sería más por más, porque los dos son más por más es más, queda positivo. 8 por 3, 24. El positivo ya no necesita ponerle porque sabemos cuando el signo es positivo no hace falta ponerlo. Es igual, menos por menos, más. 4 por 6, que también es 24. Entonces le quito nomás el signo porque no hace falta, es positivo. Cuando es negativo, sí o sí se debe de poner. Entonces ahí se comprueba la propiedad asociativa. ¿Qué nos dice la propiedad distributiva? Que yo al multiplicar cada uno de estos por separado sería el menos 5 por el 2, menos 2, sería acá. Menos 5 multiplicado por el menos 2 y también el menos 5 multiplicado por el, en este caso sería el menos 5, los 5 multiplicado por positivo 4. Va a ser el mismo, entonces voy a tener menos 5. Si yo resuelvo lo que está dentro del corchete, menos 2 más 4 sería positivo 2, atendiendo a que resolví primero lo que está dentro del corchete. Aquí si multiplico menos por menos es más. 5 por 2,
10. Queda 10 positivo. Acá, más por menos es menos. Menos por más es menos, entonces queda menos. 5 por 4 es 20. Menos 5 por 2 es negativo 10. La misma cosa, 10 menos 20, signo contrario se resta y lleva el signo de mayor valor absoluto, entonces va a ser también negativo 10. Y ahí comprobamos la propiedad distributiva. Continuando, elemento neutro. El elemento neutro significa que si yo utilizo ese elemento en la multiplicación, el resultado del número no varía. Entonces, ¿cuál es el elemento neutro de la multiplicación? Es el 1. Negativo 2 por 1, a ver si seguimos siendo el mismo número, o sea, negativo 2. No le cambia. Eso significa el elemento neutro. Y por último, la propiedad de cierre. La propiedad de cierre, ¿qué significa? Que 7, si 7 es un número entero, multiplicado por negativo 4, que también es un número entero, el resultado va a ser... Pasamos también a ver la división. Veremos la regla de los signos de la división. Es la misma cosa que en la multiplicación. O sea, un número positivo dividido un número positivo nos va a dar un número positivo. Un número negativo dividido un número negativo nos va a dar positivo. ¿Qué pasa con los otros? Un número negativo o un número dividido un número positivo nos va a dar un número negativo. Y un número positivo dividido un número negativo nos va a dar negativo. Es igual que en la multiplicación. Veamos algunos ejemplos y preparados para poder resolver en los distintos casos que podrían aparecer en nuestra información. En el primero nos dice negativo 2 dividido negativo 1. Si vamos a la regla de los signos, este sería un número positivo y este es un número negativo. Este sería un número negativo dividido un número positivo. Negativo dividido positivo nos va a dar negativo según la regla de los signos. Entonces el resultado va a ser negativo. Y ahí hacemos la división normalmente. 2 dividido 2 es 1. Entonces el resultado es negativo 1. Pasamos al siguiente. En este ejemplo aparece una multiplicación de números enteros. Entonces primero multiplicamos los signos. Menos por menos, más. 5 por 2, 10. Como dijimos que el positivo no hace falta poner, entonces le vamos a quitar de mano. Directamente es 10. Si no tiene signo, significa que es positivo. Aquí aparece 3 factores para hacer una multiplicación. ¿Cómo hacemos? Primero multiplicamos los signos y después los numeritos. Entonces va a aparecer menos por menos es más y más por más, porque el 5 tiene signo positivo, va a ser más. Por lo tanto, nuestro signo va a ser positivo el resultado. Y después multiplicamos los números. Sería 3 por 2 es 6 y 6 por 5, 30. Ahí está. Bueno, continuamos. En el número 4. Aquí aparece una combinación, una división y una multiplicación. ¿Quién resuelvo primero en este caso cuando aparecen juntos la multiplicación y la división o la división y la multiplicación? Voy a ir resolviendo lo que aparezca primero, porque en el orden de prioridad de resolución la multiplicación y la división tienen la misma jerarquía. Por lo tanto, voy a tener que dividir o multiplicar lo primero que aparezca, comenzando de izquierda a derecha. Entonces va a ser primero a la izquierda. ¿Quién está primero acá? Primero hay una división. Entonces va a ser negativo dividido positivo. El resultado va a ser negativo. 8 dividido 2 es 4. Y ahí continúa todavía por 3. ¿Ok? Y ahí voy a resolver. Menos por más. Menos 4 por 3. 2. Y ese es el único resultado. No puedo primero hacer la multiplicación, que sería, por ejemplo, el 2 por 3, 8 dividido 6, sería completamente otro número, y ya ni siquiera sería un número entero. ¿Okay? En el siguiente ejemplo, aquí ya tenemos una combinación de división, multiplicación, suma y resta, todo en uno está, nos aparece. Lo primero que hay que resolver son las multiplicaciones y las divisiones en una jerarquía. Entonces aquí ya tenemos una división, aquí tenemos una multiplicación y aquí estamos sumando que está solito. Sería que entre el menos y el más divide el ejercicio en 3 grupitos, porque por último a resolver son las sumas y la resta. Entonces divide el ejercicio en 3 grupos y vamos a resolver. Ok, sería negativo 6 dividido 3, menos dividido más es menos, 6 dividido 3 es 2. En el siguiente, menos por menos, más 5 por 2, 10, más
15. Después, signos iguales se suman, mantiene su signo, agrupando, ¿verdad? Entonces va a quedar negativo 2 más 10 más 15, que sería 25. Continuamos. Signos contrarios se resta y lleva el signo del mayor valor absoluto. Entonces tenemos negativo 2 más 25, que nos va a dar, al restar, porque signos contrarios se resta, entonces 25 menos 2 es 23. Va a llevar el signo del mayor valor absoluto, en este caso 25 tiene mayor valor absoluto, entonces el resultado va a ser positivo, y como es positivo, y como dijimos, no hace falta escribirlo. Bien, hasta ahí. Aquí comenzamos para poder hacer una operación combinada completamente, pero con signos de agrupación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a resolver lo que está dentro del paréntesis, las operaciones que están dentro del paréntesis. Aquí hay una operación dentro de un paréntesis. Aquí tenemos un paréntesis, pero solo para indicar el signo del 2, que es negativo, entonces no hay una operación directamente en sí. Vamos a resolver lo que está dentro del paréntesis, luego aplicaremos la propiedad distributiva de la multiplicación sobre la suma y la resta entre los corchetes, estos se llaman corchetes. Después haremos la misma cosa, pero con las llaves, y así sucesivamente. Y después al final resolveremos las sumas y las restas según aparezcan. Bien. Entonces voy a tener negativo 2 menos 7 menos, no estoy tocando nada todavía, solo voy a resolver lo que está dentro del paréntesis, que va a aparecer dentro del paréntesis, más. Aquí va a quedar 10 más 5, 15. ¿Okay? 15, positivo, ¿verdad? Dividido 3. Solo resolver lo que está dentro del paréntesis. 10 más 5, 15. Menos 2 por 4 más 6. Cierro corchete, cierro llave. Ahora voy a hacer las operaciones de división y multiplicación que aparezcan dentro del corchete. Se voy a quedar negativo 2 menos, no hay mejor llave, 7 menos, abre corchete, menos 4. Aquí va a quedar positivo dividido positivo es positivo. 15 dividido 3 es 5, entonces más 5. Aquí va a quedar menos por menos, más, aquí aparece una multiplicación, 2 por 4 es 8, y el más 6. Cierro corchete y cierro llave. Ahora voy a aplicar la propiedad distributiva. Menos 2, menos 7. Aquí voy a aplicar menos por menos, según la regla, es más. Después menos por más es menos, menos por más es menos 5. Y este menos le va a multiplicar también a este aquí. Este era positivo, entonces va a quedar menos 8. Después menos por más del 6 también, que es negativo 6. Y ahí cierro mi llave. La misma cosa otra vez, hay un negativo otra vez enfrente. Negativo 2. Este menos va a multiplicar a todo lo que está dentro de la llave. La misma cosa que este menos le había multiplicado a todo lo que está dentro del corchete. Entonces va a quedar menos por más, va a ser menos 7. Más por menos de acá va a ser negativo 4. Menos por menos más 5. Menos por menos más 8. Menos por menos más 6. Ok, ahora los que son negativos voy a sumarlos juntos. Y los negativos van a ser 2, 7 y 4. Entonces va a ser 2 más 7 es 9. 9 más 4 es 13. Y los positivos también voy a sumar juntos. ¿Quiénes son los positivos? Voy a ponerle ya más. 5 más 8 es 13. 13 más 6, que sería 19. Y esto me va a dar igual a negativo 13 más 19, que sería positivo 6.